Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Saludos y bienvenidos a esta próxima hora en la que traemos lo más importante, las noticias que marcaron tu semana, el análisis y las entrevistas que no te puedes perder. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina hoy? Los temas de esta semana, hoy sábado 25 de mayo de 2025, nuevo capítulo de la aparente pugna entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz. El presidente senatorial dijo esta semana que ese cuerpo ha tomado conocimiento de que Narel Colón, María del Pilar Vélez y Héctor Siaca ocupan las secretarías de los departamentos de Estado, Trabajo y Justicia respectivamente, pero además advirtió que aun cuando no hayan sido designados oficialmente por la gobernadora, el Senado podrá actuar sobre los tres cargos en o antes del 30 de junio, cuando finaliza esta primera sesión. La gobernadora le respondió: no trabajará bajo amenazas. Mensaje de estado de la gobernadora, aunque no descartaba enviarlo por escrito. Ahora la primera mandataria dijo que se inclina a que sea presencial. Sin embargo, culminó la semana sin que supiéramos cuándo lo dará. En el caso de Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica, aún son inciertas las implicaciones reales del estado de emergencia energético decretado por el gobierno federal y la decisión de redistribuir los fondos que se suponía fueran dirigidos para energía renovable. Lo que sí persiste es mucha preocupación por el aumento en la tarifa eléctrica, así como la propuesta para reducir el volumen de electricidad que miles de abonados exportan al sistema y que por ende limitaría los créditos que estos reciben en su factura bajo el programa de medición neta. Ambas solicitudes fueron hechas por Luma en momentos en que el director de la APP ha dicho que este año se encamina a la eventual cancelación del contrato del consorcio. El consorcio que administra el sistema de distribución de la red eléctrica, o sea Luma, publicó un programa especial el pasado domingo para justificar los traspiés que ha tenido en su labor desde que fue contratado en junio de 2020. Por su parte, Genera PRC quedó sin bonificaciones porque buscaba reclamar más de 30 millones de dólares en estos por contratos que realmente son de su filial New Fortress y que no le correspondían, dijo el negociado de energía de Puerto Rico. El negociado además determinó que debía aclarar que la nueva generación de energía debe estar alineada a la política pública de energía renovable y no descansar en gas natural, como expresó más temprano en la semana el SAR de Energía. Eliezer Molina recibe carta anónima en la que le alertan sobre un supuesto plan dentro de la policía para perseguirlo y encontrar alguna ilegalidad en esta persecución policíaca. Molina recibió en su oficina legislativa una carta con fecha del 14 de mayo en la que le advertían que un inspector de la policía, a quien identifican como Alfredo Sayas Rivera, estaba enviando de forma encubierta a agentes de la Oficina de Seguridad y Protección del Cuartel General a perseguirlo a donde quiera que usted vaya, cierro la cita, para fabricarle un caso. El negociado de la policía investiga a nivel administrativo los señalamientos de persecución política realizados por el senador independiente Molina contra agentes de la uniformada luego de una reunión entre el secretario de Seguridad Pública y el senador independiente. Y aparecieron 35 millones para los municipios luego de que se denunciara que el nuevo presupuesto dejaba con un déficit a los presupuestos de los municipios a partir del 1 de julio en el próximo año fiscal, con recortes de cerca de 151 millones de dólares. En Notas del Mundo, el expresidente de los Estados Unidos anunció que enfrenta un diagnóstico de cáncer de próstata y se confirma que vienen recortes para Puerto Rico en programas como el PAN, según las autoridades federales. Perspectivas. Y para hablar de esta
poco situación administrativa que enfrenta el gobierno en los primeros meses de la administración o gobierno de Jennifer González. Evidentemente hay una pugna, aunque lo quieran, ¿verdad?, disipar entre el presidente del Senado y la fortaleza, en este caso la presidenta del PNP y gobernadora Jennifer González. Han habido muchísimos problemas con los nombramientos y esta última advertencia que hace el presidente del Senado parece poner otra capa en términos de nuevamente una rotura entre la gobernadora y el presidente de ese cuerpo legislativo, y que evidencia, por ejemplo, lo que decía del mensaje de estado de situación del país, que todavía no tiene fecha y estamos ya casi entrando al mes de junio, y que hay una disposición constitucional, y que además de eso, me parece importante señalar, plantea que ella no va a trabajar bajo amenazas teniendo a 3 personas en las secretarías sin haber enviado los nombramientos en propiedad, importantes secretarías en orden sucesorial, que es la del Departamento de Estado, obviamente la del Departamento del Trabajo, y obviamente el Departamento, en este caso, en términos generales, y estoy buscando aquí la secretaría en particular para el Departamento de Justicia. Se me pasaba esa importante agencia. Tengo conectado ya al catedrático jubilado en Administración Pública, el doctor Mario Negrón Portillo. ¿Cómo está, profesor? Siempre un gusto hablar con usted. Buenas tardes y bienvenido a Lo que Cuenta. Gracias, Damari. Buenas tardes. Tiempo que no hablábamos. ¿Le parece interesante, raro o preocupante, o las 3 anteriores, las pugnas públicas entre el Senado y la gobernadora en apenas estos primeros meses de su administración? Ay, Damari, mira, si aquí yo creo, además del resumen que tú has hecho, yo le añadiría, uno, si no fuera por lo importante que es todo esto, pues mira, sería un chiste de mal gusto lo que está pasando. Lo que me lleva a pensar es, tú te acordarás, pues lo debes haber leído como lo leí yo en la escuela, aquel poema de Palemato de Puerto Rico, ¿okay? Pobre el Señor, ten piedad de mi pueblo que se muere de nada, ¿no? Pues, o sea, con todo lo que está pasando en el país, con todo lo que está pasando en el mundo, que nos aplica directa o indirectamente a nosotros. Y entonces nosotros estamos envueltos en este lodazal que es importante, que hay que atenderlo, pero que no sacamos los pies del plato. ¿Llevamos cuánto, Damari? 5 meses. Sí. Casi en esto. Pues entonces, imagínate la señal que esto envía, que en 5 meses la gobernadora o no ha encontrado, o no ha querido, o no ha podido identificar gente para el Departamento de Justicia, cuál es el otro estado, o que el Senado de Puerto Rico, en uso de su disposición constitucional, pues ha dicho que ninguna de estas personas merecen ser las personas en el cargo, y pues se trancó el juego y aquí estamos. Obviamente ha habido problemas en términos del background, por decirlo en Castilla la Vieja, de los designados por la gobernadora. El presidente del Senado podría ser el santo o el diablo. Vamos a dejar a un lado el nombre de Tomás Rivera Schatz. El Senado hizo bien al momento de rechazar, independientemente de eso, a estos nombrados porque no daban el grado para estar en esas posiciones. Pues por eso es que yo te decía que la primera, bueno, la segunda, después del resumen que tú hiciste, es que todo esto era un chiste de mal gusto. O sea, ¿quién hizo el análisis? ¿Quién hizo el chequeo, perdonando la traducción esa al castellano, del background? O sea, hubo problemas en ese background check. Bendito sea Dios, de la licenciada Fajayoli, de la licenciada Paja, y nadie le dijo a la gobernadora, mire, esta señora estuvo 3 años sin rendir la planilla. Claro. O nadie le dijo a la gobernadora, mire, esta señora tiene un lío. La cogieron, le dieron un jalón de oreja en el Tribunal de Puerto Rico. O sea, tenga cuidado. Y ella no solamente los nombró, sino que después los defendió a capa y espada. Pues obviamente el Senado tenía que hacer uso de su capacidad constitucional
y negarle estos nombramientos. Cristo hubiera sido, y tendríamos otra discusión entonces, si lo hubiera aprobado después de haber identificado esas fallas. Le quería preguntar porque puede haber visos de que haya algún tipo de problema personal o político al interior de ambas figuras, pero uno tiene que saber si se hizo lo correcto en términos de administración pública. En Amari obviamente se hizo lo correcto. Que yo pueda entender por los años que uno tiene y más que los que uno viene bregando con esto, que es evidente que hay una pugna entre el presidente del Senado y algunos otros senadores y la gobernadora y algunos miembros de la Rama Ejecutiva. Bendito, como diría mi madre, que paz descanse, o sea, eso llora ante los ojos de Dios, obviamente. Pero entonces el problema es, y si eso es lo que va a predominar en lo que nos queda a nosotros de cuatrienio, pues entonces a nosotros nos espera un cuatrienio complicadísimo. Le hago la pregunta porque esta semana pasada el presidente del Senado hizo esa advertencia de que tomaba conocimiento ese cuerpo legislativo de que están ocupadas las sillas de Estado, de Justicia y del Departamento de Trabajo, que como sabe también habían retirado el nombramiento inicial y que bueno, pueden actuar sobre ellas en o antes del 30 de junio. ¿Eso es posible? Bueno, mira, yo que no soy abogado y menos abogado constitucionalista, pues creo que la disposición de la que está hablando el señor presidente del Senado va contraria a la disposición constitucional, ¿no? Porque son nombramientos de la gobernadora. En el caso de los interinos no son nombramientos de ella, son la gente que por la ley orgánica de cada una de esas dependencias se quedan ocupando el cargo a lo que hay un secretario en propiedad. Pero más allá de eso, oye, pues, Damari, cualquier buen abogado constitucionalista de este país, yo puedo recomendar 2 o 3, empezando por mi amigo personal Carlos Ramos, en cualquier momento puede explicarnos a todos nosotros, los que no somos constitucionalistas, cuál es la disposición que aplica. Pero el problema, yo creo que es más serio que eso, es que se ve en términos del ultimátum. O sea, aquí el presidente del Senado, tenga razón o no, y de nuevo, sin ser abogado constitucionalista, yo me sospecho que no tiene la razón. Pero independientemente de si la tiene o no, oye, esto es una amenaza velada. Sí, es como tirar, túmbame la pajita, como decían cuando éramos chiquitos. Claro, esto es una amenaza. Claro, mira, o haces esto, o te las vas a ver y yo entonces voy a actuar. Y si atrévete a hacerlo, y entonces la preocupación que debemos tener el resto de la gente, bueno, y si ese es lo que está sucediendo 5 meses de empezado este cuatrienio, yo no quiero saber qué nos espera. Eso es lo que le iba a preguntar. La gobernadora responde que no va a actuar bajo amenazas, pero es que más allá de su expresión, es lo que puede ocurrir en términos de gobernabilidad. Estamos ante un posible tranque, como hemos vivido en otros gobiernos compartidos, pero bajo un gobierno del PNP. Claro, lo cual desde una perspectiva de alguien que está fuera de esta discusión del día a día, podría ser hasta peor. Porque cuando tú tienes un gobierno compartido, pues entonces tú entiendes, pues mira, estas son unas diferencias ideológicas del fin donde tú ves a todo esto, etcétera. Pero cuando es una diferencia de este tipo, pues evidentemente es una diferencia personal. Y entonces tú dices, espérate un momento, y entonces, ¿cómo se va a dividir esto? Porque si son como lo otro ya, pero y aquí, ¿quién es quién? ¿Y quién está con quién? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Piensa en un momento, Damari, y los amigos que nos escuchan, o sea, las repercusiones, olvídate de nosotros ahora, las repercusiones para la gente que trabaja en el gobierno. Sí. Que de momento dice, pero espérate, ¿y ahora qué hago yo? O sea, la gobernadora no ha nombrado a nadie, yo no sé cuál es el rumbo que tiene esta agencia, y entonces ya tengo que tener cuidado, porque si yo aquí hago algo, ya el presidente del Senado ha dicho que él va a tener la lupa mirándonos a todos nosotros, pues entonces, oye, se trancó el gobierno. Sí.
Digo, y después de todo, estamos hablando hoy, al día de hoy, sábado, pero esto se Claro. retransmite el lunes en Radio Casa Pueblo. Un saludo a la gente de Radio Casa Pueblo. Por lo menos hoy, sábado, no hemos tenido conocimiento de que haya fecha para el mensaje de Estado. Hasta eso estamos viendo, si se da por escrito, Hasta si eso se hace estamos viendo. presencial. Claro que a mí no me extrañaría que en medio de toda esta locura, Damari, que de nuevo yo creo que se podría hacer, pero haciendo la salvedad, de nuevo, yo no soy abogado ni constitucionalista, pero a mí no me extrañaría la señora gobernadora mandar un mensaje escrito, porque la Constitución habla de que hay que presentar un mensaje, pero yo no me acuerdo haber leído y tendría que, y no lo voy a hacer ahora, hoy es sábado, así que no me pidas eso, sentarme a buscar la Constitución. No se preocupe, habría que buscar, como dice Carlos Ramos, la Constitución y la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y la ley promesa. Y a todo. Y entonces chequear, por ejemplo, si cuando hace mención de la presentación de la situación del Estado, dice tiene que pararse aquí frente a la Cámara o en el Senado. No, lo que dice es que tiene que someter un mensaje, no dice que tiene que presentarse, así que puede someterlo por escrito, que fue lo que dijo inicialmente. Pues si es así, pues yo de nuevo pensando desde acá, digo, pues mira, como están las cosas ahora, se lo puede mandar en email, bueno, un mensaje de texto, se lo preparan un mensaje de texto en la fortaleza y se lo envían a todos los legisladores. Y cumplió 30 su segundos, responsabilidad. profesor. Sí, dime. Estamos ante, si las cosas maduran como pintan, estamos ante una situación difícil en términos de gobernabilidad, si no se mejora esa comunicación y no se apaciguan las aguas, porque es que estamos en momentos de recortes, estamos en momentos de problemas económicos, estamos en momentos de situación difícil a nivel, no de Puerto Rico nada más, a nivel global. Yo creo que tú eres generosa cuando usas la palabra difícil. Yo creo que es mucho más que eso, y por eso te decía, esto es palemato. O sea, en medio de esto que está la amenaza de que nos van a cortar cientos y cientos y cientos de millones de dólares de dinero federal, y nosotros aquí estamos enredados en la discusión de si tenemos o no tenemos secretario de Estado. Sí va a ser más que difícil, Damari. Muchísimas gracias, doctor. Gracias siempre por su tiempo. Damari. Mario Negrón Portillo, catedrático jubilado de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. El mundo en síntesis. Bueno, la Oficina de Presupuestos del Congreso confirmó que la propuesta para congelar el impacto del costo del Plan de Alimentos Económicos sobre los beneficios de la ayuda alimentaria va a provocar una reducción, un recorte en los fondos, en los beneficios del programa de asistencia nutricional, lo que en Puerto Rico conocemos como el PAN. O sea, que vienen recortes. Tuvimos la oportunidad de conversar recientemente con Federico de Jesús y hablamos sobre este y otros asuntos. Recortes en el área agrícola para Puerto Rico y los recortes aprobados en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas hay y qué efecto esto puede tener? Pues sí, vamos a hablar en concreto. Han habido recortes, han habido congelaciones de fondos, se congelaron unos fondos de la EPA, se han cortado o congelado, como le queramos llamar, 400 millones en fondos de educación, por un total de 800 millones, sí. Y los 365 millones para paneles solares y baterías en residenciales públicos, centros de salud comunitarios y hospitales, ahora no se van a usar para energía solar y se van a usar para mejorar la resiliencia de la red eléctrica y probablemente para el gas natural. Así que eso, pues, obviamente le deja saber a uno que la administración de Trump y el Congreso, que aprobó, bueno, por lo menos la Cámara de Representantes aprobó su versión de la reconciliación presupuestaria, que le va a recortar al PAN en Puerto Rico $1,000 millones por 10 años. O sea que eso es el comienzo, Damaris, porque obviamente está empezando esta administración, vamos a 6 meses, ni siquiera todavía hemos llegado a los 6 meses. A eso iba. Yo he escuchado a jefes de agencia diciendo, pues mira, a lo mejor no son tantos los recortes, vamos a ver qué ocurre, sin prever que del saque, ya aquí hay doble dígito, más de doble dígito, 3 dígitos de recortes en millones. O sea, y esto apenas acaba de empezar. ¿No despinta que el Senado avale lo que ya aprobó el Congreso en términos de esos recortes del PAN? Mira, como me dijo un cabildero republicano el otro día, este proyecto es too big to fail. O sea, este proyecto se tiene que aprobar.
los detalles, ¿verdad? Es lo que va a fluctuar porque probablemente el Senado apruebe una versión diferente y va a haber que haber una negociación entre ambas cámaras. Lo que no hay duda de que va a suceder es que eso se va a aprobar, que va a incluir trillones, no billones, trillones con T de tamarindo, en recortes de impuestos primordialmente a la clase adinerada, aunque también habrá unos recortes de impuestos para personas que trabajan por propina, que no le van a cobrar ya impuestos a las propinas ni tampoco al seguro social. Medidas bastante, ¿verdad?, atractivas para un poquito dorarle la píldora a esto de que en realidad un regalo muy jugoso a las corporaciones grandes de Estados Unidos y a las personas más acaudaladas. Yo Y lo que para no lograr entiendo. eso tienen Ajá. que haber recortes, o sea, la matemática es como es. No nos podemos inventar otra matemática nueva. Así que no es si hay recortes o no, es cuánto van a recortar. Un poquito Exacto. más, un poquito menos. ¿Y en ¿Y en qué área? cuáles áreas? Exacto, porque a mí lo que me preocupa es que hasta ahora ha sido protegida el área del Medicaid, que es el que financia la reforma de salud. Lo que pasa es que en el Senado, pues puede que recorten en otras áreas para salvar un poco de Medicaid y quizás le recorten más al PAN. Queremos que no haya recortes para Puerto Rico y obviamente pues yo vivo en Estados Unidos, tampoco los queremos acá. Pero la realidad es que van a haber recortes y Puerto Rico, sea por la vía administrativa, como hemos visto hasta ahora, o por la vía congresional, va a sufrir el embate. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles herramientas vamos a exigir para poder compensar por eso? ¿Y cuántos fondos realistas, verdaderamente hablando, estatales, pudieran ser parte de paliar eso? Obviamente no se pueden sustituir todos los fondos federales por los fondos estatales, pero creo que irónicamente fue la Junta de Control Fiscal la que le exigió al gobierno un plan, aunque la Junta es la que manda, así que ellos deberían de hacer el plan, si ellos son los que aprueban el presupuesto. Pero hay un reconocimiento que esto viene y que hay que tener una estrategia y que tapar el cielo con la mano no es una opción. ¿Se agrava más la cosa para Puerto Rico por la dependencia en términos de nuestra crisis fiscal de fondos federales para dar servicios esenciales? Pues Precisamente en las áreas, Federico, que están recortando, de los más vulnerabilizados. pues mira lo que pasa. Yo creo que Puerto Rico se va a ver impactado. Yo creo que aquí hay peligros y oportunidades. Los peligros pues son obvios, ¿verdad? Personas que se pueden quedar sin los servicios médicos o suficiente dinero para Ujú. comprar comida, servicios de vivienda, etcétera. Empleados federales que ya han votado como 280 en la isla. O sea que esto no son cosas teóricas, esto está pasando ya. Hay agricultores que gastaron como $400,000 colectivamente y no se les va a reembolsar ese dinero a pesar de que se les prometió que se le iba a reembolsar. O sea, ya esto está afectando gente. Pero yo creo que esto también es una oportunidad de mirar más allá del mercado de los Estados Unidos en términos de exportar servicios y productos de aquí, exigir ciertas herramientas que necesitamos como las leyes de cabotaje, poder traer trabajadores para la reconstrucción y para sembrar más en Puerto Rico, y ser creativo. Yo creo que también hay que ver de nuevo cuán dispuesto está el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal en sustituir, especialmente en el área de la salud, cualquier potencial recorte, porque es que los servicios esenciales no se le pueden dejar de dar a la gente. Y sabes que los bonistas están en contra de que le recorten la tarjeta de salud a Puerto Rico, porque eso le descuadra la cosa a ellos para que les repaguen la deuda. Así que esto va a estar bien complicado. Lo que no hay duda es que el gobierno de Puerto Rico va a tener que ser creativo, rehacer su presupuesto y tener un fondo de reserva para tratar de paliar los recortes que vienen y ojalá que de nuevo emprendimientos que están surgiendo en la isla reciban el apoyo para que se repliquen y podamos compensar los recortes con innovación. Yo he visto mucha preocupación en muchos sectores, pero lo que no estoy muy segura es si hay esa preocupación y esa ocupación, esa conciencia en el sector gubernamental y la Junta de Control Fiscal. ¿Están conscientes de eso? ¿Están preparados para enfrentarse con un plan? ¿O Bueno, no lo ven? yo creo que la Junta ha sido clara en que Puerto Rico tiene que liberarse de la dependencia federal. Creo que le están pasando la papa caliente al gobierno Ujú. exigiéndoles un plan cuando esto es algo que ellos tenían que haber previsto desde el huracán María por lo menos. Y francamente veo al comisionado residente tratando de luchar por un lado, pero colaborar por otro con la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico y los jefes de agencia hasta ahora en negación. No, eso no va a ser tan malo, mira, quizás Eso. eso no pase y después cuando pasa, no, pero eso sí, después tú vuelves y solicitas y después los cortan y los usan para otra cosa y yo creo que no le están hablando claro a la gente y los medios tienen una responsabilidad de poder decir la verdad para que la gente tome las decisiones adecuadas y no las que les gustaría tener que tomar, que no son las que se van a poder tomar. Damaris, esa es la cosa. O sea, Sí. cuando el asunto era de que teníamos mucha dependencia, pues eso es un asunto teórico. Cuando no va a haber el dinero, ¿qué vamos a hacer? Y entonces
eso también obliga a preguntas difíciles que la gente no se quiere hacer. ¿El dinero americano resuelve problemas puertorriqueños? Porque los 17.000 millones para reconstruir la red no se han usado 8 años después de María. Y ahora que va a haber menos de ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Esas son las contestaciones que debemos de hacernos, y creo que mirando emprendimientos específicos, no quiero hacer un plug aquí porque nadie me está pagando por promover productos, pero se están haciendo muchas cosas en la agricultura, en los negocios y Sí. los servicios que hay que seguir fomentando, y de nuevo mirar hacia el mundo donde hay mercados naturales para los productos y el talento puertorriqueño, y Estados Unidos tiene que ser parte, una gran parte, pero no podemos seguir poniendo los huevos en la canasta de los Estados Unidos de Donald Trump. Pregunta, ya se han estimado como en 800 millones hasta este momento, que no hemos pasado ni siquiera la primera parte del año. Estamos a punto, pero todavía. ¿Hay un estimado de cuánto, la proyección de cuánto se podría perder en fondos federales y el impacto que eso puede tener en nuestra economía? Bueno, hasta hace poco eran 1.300 millones, pero Ok, como los 365 millones para los paneles solares los sí, redirigieron y ahora se van a usar para otra cosa, pues no fueron fondos perdidos, sino pues los cambiaron el uso. ajá, Pero es difícil dar un estimado, y yo tampoco quiero alarmar a la gente. Lo que hay que saber es que vienen recortes. Hay obviamente distintos análisis de cuáles pudieran ser. En Estados Unidos están recortando el Medicaid, que es lo que financia la tarjeta de salud en Puerto Rico. Hasta ahora no se han tocado esos fondos, pero hay que advertirle al pueblo que en el Senado eso puede cambiar, o en una negociación final entre ambas cámaras eso también puede cambiarse, y que, ¿verdad?, alzar la voz de alerta. Y de nuevo, ir identificando y teniendo un plan, tranquiliza a la gente, porque si la gente sabe, mira, este es el plan B, si hay recortes en Medicaid, la Junta autorizó que el 30% se cubran con fondos estatales. Ah, bueno, pues espérate. O si el PAN lo recortan o lo van a congelar, pues mira, aquí se identificaron unos ahorros y hay estos sobrantes. Y si la gente tiene la tranquilidad de que hay un plan, que los puertorriqueños nos vamos a ayudar a nosotros, incluyendo el gobierno que se paga en la isla, bueno, pues entonces ahí yo creo que podemos entrar con esto, con una estrategia y un nivel de, no sé, de tranquilidad, pero de combatividad. No es claro. tranquilidad para no hacer nada, es para saber que hay un plan y entonces hay que ejecutarlo, y tenemos que unirnos como pueblo. Yo sé que eso suena cursi, pero las veces que lo hemos hecho hemos sido exitosos, y tenemos que ir a Washington de nuevo. No puede ser solamente a mendigar, porque los recortes vienen, ¿eh? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a exigir y que vamos a hacer con las que ya tenemos? Porque eso es lo otro, no se puede esperar por cambios a nivel Sí. federal para empezar a hacer esto. Finalmente, esta semana ha ido en escalada el asunto de la presidencia de Donald Trump y la Universidad de Harvard. Trump ha prohibido que tengan en Harvard lleguen estudiantes matrícula internacional, y me parece que acudieron a los tribunales y una jueza federal ha bloqueado la medida de Trump. ¿Cómo explicamos esto en Arroyo Habichuela y hasta dónde puede llegar esto? Trump quiere ser un dictador. Arroz con habichuela número uno. Arroz Sí, con habichuela número dos, él la ha emprendido contra todas las instituciones que de alguna manera u otra se opusieron a su primer cuatrenio o a su reelección, que él dice que se la robaron, que los tribunales de su mismo partido, nombrados jueces por él, dijeron lo contrario. Pero él está retaliando contra bufetes de abogados y universidades, donde pues hay un pensamiento predominantemente liberal. Y primero empezó contra Harvard, quitándole fondos federales, amenazó con quitarle fondos federales a la Universidad de Colombia, que llegó a un acuerdo y cambiaron sus políticas internas, una universidad privada, por amenazas de Trump. Y Harvard se rehusó, le quitaron fondos federales, amenazaron con ir al tribunal, ganaron, eso se está litigando todavía, y una cuarta parte del estudiantado de la matrícula de Harvard son estudiantes extranjeros, y al quitarle la potestad de traer estudiantes extranjeros, pues obviamente le están quitando una cuarta parte de su operación. O sea que esto es totalmente punitivo por asuntos políticos partidistas, y es el tipo de cosas que uno pensaba que pasaba en Nicaragua o en otros países, pero no en Estados Unidos. sí. ¿Crees que finalmente, digo, lo que ocurre con Harvard se puede replicar, por decirlo en un Spanglish de esto, este anglicismo, se puede repetir con otras universidades? Bueno, es que ya lo he intentado hacer. Sí, No, no, pero yo digo el asunto de que si Harvard prevalece, entonces hay ah, una, ¿verdad? Una posibilidad de que otras universidades no cedan. no cedan, esa es la cosa. Ahí han habido bufetes de abogados que han cedido, y hay otros que los han Sí, combatido, y los que los han combatido han ganado la mayoría de las veces en los tribunales.
Y eso, como tú dices, debe envalentonar a las demás instituciones que se defiendan, porque esto se trata no solo de esas instituciones, sino del principio de independencia académica y obviamente de libertad de expresión, porque esto es parte de un patrón. Donald Trump sacó a la prensa asociada del pool de Sí, reporteros que cubre la Casa Blanca. Eso es algo bien serio, Damaris. ¿Tú te imaginas que la Fortaleza decida que Radio Isla ya no puede ir a la Fortaleza? sí. Sí, sí. Él, no sé hasta qué punto, y con esto finalizamos, los primeros meses de su administración ha intentado, no, ha peleado con todo el mundo. Incluyendo desobedeciendo al Tribunal Supremo, Ajá. ignorando a algunos otros jueces, obedeciendo, hay que decirlo, la mayoría, pero es que hayan algunas decisiones que no se obedezcan, ya siento unos precedentes totalmente nefastos. Escuchaban a Federico de Jesús, consultor gubernamental radicado en Washington, D.C. Ustedes escuchan lo que cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que cuenta regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la Palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Vive la experiencia del Festival Casals de Puerto Rico con artistas de calibre mundial del 24 de mayo al 7 de junio. Boletos en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico y Tiquetera. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. Radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Así es, seguimos en lo que cuenta el resumen más importante de la semana en tan solo una hora. Soy Damaris Suárez y adelante con el análisis, entrevistas y mucho más en lo que cuenta. Titulares. Nuevo capítulo de la aparente pugna entre la gobernadora y el presidente del Senado. Este último, Tomás Rivera Schatz, le advierte que el cuerpo legislativo tomó conocimiento de las sillas ocupadas en Estado, Justicia y Trabajo, aunque no son nombradas en propiedad, y que podrían actuar sobre ellas en o antes del 30 de junio. La gobernadora le dice no va a actuar bajo amenazas. Preocupación por el aumento en la tarifa eléctrica, así como la propuesta para reducir el volumen de electricidad que miles de abonados le exportan al sistema y que por ende limitaría los créditos que reciben estos en su factura bajo el programa de medición neta. Vienen recortes para Puerto Rico en programas como el PAN, confirman las autoridades federales. En pie la transición a renovables, advierte el negociado de energía, mientras le dice no rotundo a los reembolsos que pidió Genera PR. La Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios
Generales revoca el contrato de 122 millones adjudicado a GM Sectec Corp con el Departamento de Educación para operar el sistema de vigilancia electrónica de las escuelas públicas. Ordena una nueva licitación tras la serie de incumplimientos. Esto es lo que cuenta. Entre tanto, bueno, hoy quiero hablar un poco sobre temas energéticos que han estado bastante de boga en la semana, sobre todo a la luz de unas vistas públicas que se dieron en las cámaras legislativas. Evidentemente, la situación sobre la política energética de emergencia que ha establecido el gobierno federal, las explicaciones que allí dio el SAR de Energía y director ejecutivo de las alianzas público-privadas, que como saben es la autoridad la que tiene, valga la redundancia, la autoridad sobre el manejo y la fiscalización de los contratos de Genera PR y de Luma Energy y otras alianzas público-privadas, pero en estos dos, sobre todo con el anticipo del propio Josué Colón de que en 2025 espera tener ya el inicio de la cancelación o de la solicitud, ¿verdad? El proceso que dispone la ley para y el contrato para cancelar el contrato de Luma PR, pero también porque Luma, como decía en los titulares, evidentemente ha tenido varias expresiones públicas y solicitudes al negociado de energía. Una de estas, una solicitud para aumentar el costo de la energía eléctrica, el costo de la tarifa. Es la primera vez que se solicita aumentar el costo de la tarifa base, porque lo que se pide siempre por las fluctuaciones del costo del combustible, ¿verdad? Lo que se da en términos del sube y baja, casi siempre sube, no baja el costo del costo del combustible, es por el costo del petróleo, ¿verdad? Del combustible que se utiliza para generar energía en las plantas, pero esta vez es en la tarifa base. Y además de eso, porque ha pedido que se restrinja lo que es el proyecto de medición neta, y me gustaría un poco hablar sobre este asunto. Me parece que ya tengo conectado a mi próximo invitado, a Javier Rúa, que es el director ejecutivo de la director de política pública, debo decir, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento Energético de Puerto Rico. Rúa está por ahí. Saludos, buenas tardes y bienvenido. Saludos, Damaris, a tu público. Bueno, primero déjeme empezar por lo de la medición neta, porque la gente no entiende qué es lo que está pidiendo, qué es lo que hace ese proyecto, qué es lo que está pidiendo Luma y el efecto que puede tener sobre miles de abonados y abonadas en Puerto Rico. ¿Se justifica esa petición que ha hecho Luma para restringir lo que reciben en términos de reembolsos los abonados? No. El Luma lo que está pidiendo ante el negociado de energía es que se establezcan unos parámetros de exportación que limitan la exportación de los clientes, lo cual no tiene sentido alguno en un país que necesita cada gota, cada electrón de generación posible para evitarle apagones a todo el mundo ante un déficit que hay de generación. No es un ataque directo a la política de medición neta. Ese ataque directo a la política lo está haciendo la Junta de Control Fiscal y se está defendiendo eso en Corte Federal. En este caso, lo que Luma está pidiendo es limitación de exportaciones sin compensación, que no tiene, que es un ataque como colateral a los consumidores. Pero no tiene justificación alguna cuando el país necesita mantener las luces prendidas, no evitar generación. Ellos plantean que los transformadores se dañan, que los contadores, porque no están hechos para recibir tanta energía. ¿Eso sí le hace sentido? Mira, todos sabemos que desde antes del huracán María, la red de transmisión y distribución, y aquí lo más que nos importa es la parte de distribución, estaba en mal estado. Después viene el huracán María, la pone en peor estado todavía. Ante esa realidad de una red en malísimo estado, sin inversión, sin mantenimiento, se logran cerca de 20,000 millones de dólares de fondos FEMA para justamente ese propósito. Se trae a Luma bajo la idea de que tiene una capacidad particular para que estos fondos federales fluyan justamente para este propósito de arreglar la red. Entonces estamos hoy en 2025 y casi en el mismo lugar.
cuando la política pública hacia renovables es clara es clara por lo menos desde el 2010, pero súper clara desde el 2019, con la ley 17 de 2019. Así que la idea de que ahora la culpa de los problemas en la red es de la única nueva tecnología que se ha integrado a la red que está ayudando a evitar apagones a todo el mundo por el día y ahora por la noche también, porque estamos usando las baterías para ayudar a todos los abonados por la noche en un proyecto piloto. No tiene sentido alguno. En medio de eso están pidiendo un aumento de 2.8 centavos, casi 3 centavos de kilovatio hora, y hablan precisamente tener una recaudación adicional de millones de dólares para gastos operacionales. Yo creo que ese es el corazón de la tensión y el estrés que hay aquí, porque hay unas comunicaciones de Luma a la autoridad, y también creo que degenera la autoridad, de que de alguna forma la autoridad no le está pasando las remesas o el presupuesto contractual a Luma, y que de alguna forma Luma no tiene dinero, no tiene cash flow para sus operaciones, y por esa razón, y me parece a mí, es que Luma está buscando, por ejemplo, ahora Luma está empujando cobrarle a los prosumidores, esto es un tema adicional que no trajiste, Luma está empujando cobrarle $300 a los clientes que quieran medición neta, como en el proceso de solicitud. Un concepto que se llama estudio suplementario, pero es un tema, antes de la ley 17 de 2019, y yo recuerdo en el caso mío, en el 2013, yo me tardé como 2 años en lo que me conectaba en la medición neta, porque el DNA de la autoridad siempre ha sido en contra. Era obstáculo, estudiar esto, estudiar lo otro, y nada pasaba. Por eso, en el 2019 se cambia el paradigma de interconexión para los sistemas pequeños, los sistemas residenciales, para que sea interconexión automática una vez que instalan y medición neta en 30 días con la certificación del ingeniero de la compañía. Entonces, ese paradigma cambió y también se le dio una orden mediante esa ley a la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento, en el 2019, que hiciera un nuevo reglamento que atemperara la realidad reglamentaria a esta nueva legislación. Pero lo que pasa es que el reglamento no se ha cambiado, el reglamento sigue teniendo estos vestigios de cómo era el proceso antes, y ahora quieren revivir eso de cobrar, no solamente para cobrarle chavo a la gente porque están buscando dinero, sino para es como volviendo al DNA anterior de ponerle obstáculos a la generación distribuida. Pero eso ahora necesita una aprobación, eso no lo pueden hacer motus propio. No, eso, una de las cosas claras desde el 2015 con la ley 57 del 2005 es que quien manda en el ecosistema regulatorio es el negociado, o manda, y quien más manda es la Junta de Control Fiscal, pero digamos después el negociado. Aquí son peticiones. Y como pintan los vientos con el asunto de la Junta de Control Fiscal en contra de la medición neta, ¿cree que hay espacio para que le aprueben ese cobro a Luma? Son dos temas diferentes. El cobro es un cargo por el estudio ese que quieren hacer caso a caso, que no hay que estar, que cuando uno sabe algo no hay que estudiar. Sabemos que las redes están mal estado y hay que arreglarlas. Claro. El estudio es más como están buscando dinero debajo de las piedras y ahora están haciendo eso. El caso de la medición neta es que la legislatura de Puerto Rico aprobó unánimemente, Cámara y Senado, las 5 delegaciones, candidatos independientes, a principios de este año, la ley, del año anterior, la ley 1 del 2024, que básicamente extiende la medición, no es la ley 1. Es una legislación del 2024. En el 2024 se extiende la ley 10 de 2024. La ley 10 de 2024 se extiende la medición neta hasta el 2030, con un periodo de transición si se va a cambiar esa tarifa de medición neta de un año. Así que efectivamente la extiende hasta el 2031. Pero la Junta de Control Fiscal demandó al gobernador anterior, Pierluisi, y para que de alguna forma deshiciera esta ley, y el gobernador defendió eso y también intervino en ese caso el presidente del Senado anterior, Dalmau, y estaban defendiendo eso en la Corte Federal. Vino el cambio de gobierno y ahora lo que sí puedo decir es que claramente el presidente del Senado, Rivera Schatz, está defendiendo fuertemente ese caso en contra de la Junta de Control Fiscal, y nosotros estamos proveyendo apoyo y como asociación y básicamente ahí no ha bajado ninguna decisión negativa de parte de la Corte Swain, de la Corte Promesa, aunque el caso está listo para decisión, fíjate, desde noviembre pasado no ha bajado ninguna decisión adversa, pero de bajar
ese caso se va a apelar a Boston. Y si se pierde en Boston, se va a apelar al Supremo de Estados Unidos. Así que mientras estemos en litigio, tenemos medición neta. Hoy hay dos informaciones con respecto a género de decisiones o resoluciones emitidas por el negociado. Una que no le van a pagar reembolsos y otra en la que reitera que sigue viva la transición a energías renovables, cosa que choca con la interpretación que diera más temprano en la semana el SAR de Energía. ¿Qué le parece y cómo ve en términos generales las decisiones que se hacen públicas del negociado de energía? Pues mira, el negociado de energía está haciendo lo que puede dentro de unos cambios legislativos que han golpeado a la energía renovable. O sea, aquí, o sea, las elecciones tienen consecuencias en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Ha habido un cambio electoral fuerte que favorece a los fósiles y no a las renovables. Y eso en Puerto Rico la forma en que se ha visto es que se cambió la ley de renovables que establecía los pasos intermedios hasta el 100% renovable, aunque sí dejó la meta final del 2050 de 100%. Y lo que está diciendo el presidente, lo que está diciendo el negociado de energía es, miren, jugadores en el ecosistema energético de Puerto Rico, incluyendo a Genera, pero le está diciendo a todo el mundo, en Puerto Rico todavía la política pública legislada es que tenemos que ser 100% renovables para el 2050. Por ende, claro, en las soluciones de generación que estén procurando en el mercado mediante RFPs o los procesos que sean, no pueden descartar los renovables, porque los renovables con baterías son tan energía estable como cualquier otra fuente, excepto que es mejor porque es limpia, no hace ruido y el combustible es gratis. Así que eso es lo que está haciendo el negociado y me parece positivo dentro de los poderes que tiene, que le han limitado mediante legislación. Gracias. Escuchaban a Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento Energético de Puerto Rico. Punto de inflexión. Bueno, esta semana ha habido un grupo de familiares, de personas que quieren de alguna forma establecer o rechazar una injusticia a confinado. Rechazan que sea una injusticia a confinado en unas determinaciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Yo tengo a María Báez conectada a través de la línea telefónica y me gustaría que explicara qué es lo que propone la Junta y qué es lo que ustedes plantean. Saludos, María, bienvenida a Lo que Cuenta. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es María Báez. Yo represento a la población correccional de Puerto Rico. Le explico brevemente para que los radioyentes puedan entender. En septiembre del 2024, la Junta de Libertad Bajo Palabra hizo una enmienda en su reglamento en cuanto a la residencia que era propuesta para que el confinado pudiera salir a la libre comunidad. Esa enmienda anteriormente fue hecha para que el confinado estuviera a 30 minutos en vehículos de la parte perjudicada. Pues ahora, de 30 minutos hicieron un cambio sumamente drástico a 30 millas. O sea, en un territorio de 100 por 35, la Junta de Libertad impone, quiero que esta palabra quede bien clara, que ellos están imponiendo que el confinado que ya cumple, porque a todas estas el único impedimento es este pequeño detalle que ellos tomaron en esta enmienda, el confinado que ya cumple, que ha pasado una vida entera haciendo ajustes, simplemente tenga que irse a 30 millas del lugar en donde él tiene su casa, tiene su familia, para que entonces ellos puedan considerar si le van a otorgar la libertad bajo palabra. Quiero explicar unos puntos breves como familia, porque yo lo estoy viviendo. A mi esposo hace 2 semanas le denegaron la bajo palabra cuando yo llevo 5 años y medio viviendo en un hogar que para la Junta nunca fue un problema. Simplemente por esta enmienda. Nos están exigiendo que dejemos nuestros empleos, en otras palabras, que demos como una cifra de desempleados, nos vayamos a un pueblo en donde no nos conocen, no conocen a nuestro familiar confinado, busquemos una casa que muchos de los arrendadores, cuando tú les hablas que va un confinado a vivir,
porque lo estoy viviendo, que dicen que no, que lamentablemente ellos se reservan el derecho a tener un confinado viviendo en su hogar. Okay. Ellos esperan que el confinado se consiga un amigo consejero, o sea, una persona que esté dispuesta a dar la cara frente a la Junta de Libertad Bajo Palabra por ese confinado sin conocerlo, porque nadie nos conoce en ese pueblo. María, por ejemplo, ¿y qué razones o justificaciones da la Junta para ese cambio unilateral en el reglamento? Pues mira, según lo que escuché a través de uno de los periódicos de Puerto Rico, fue que la presidenta dijo que ella estaba tratando de sobreguardar la vida de las víctimas y de la comunidad y tratar de ser justa en cuanto a la rehabilitación. Pero eso supone, por ejemplo, si no son 30 minutos, son 30 millas, es como 2 o 3 pueblos. O sea, es fácilmente 6 a 8 pueblos. En el caso mío, si yo resido en Aguadilla, me tengo que ir para Lajas, Yauco, Ponce, a un pueblo que no conozco, que no me conocen, que no me van a abrir las puertas porque muchas personas ya viven con ese estereotipo ante la población correccional. Y triste y lamentablemente lo que van a lograr es que el confinado no logre salir por más que cuente. ¿Ya eso es final y firme o hay un procedimiento al interior de la Junta para impugnarlo que se lleve a evaluación? ¿Conoce? Pues mire, hay muchos licenciados, muchas sociedades de asistencia legal, entre otras, que ya han hecho todo lo posible para que esto lo quiten, porque triste y lamentablemente esto va en contra de la verdadera rehabilitación y reintegración. Esto es tan y tan triste que lamentablemente nosotros perdamos la oportunidad teniendo todo, porque a todo esto hay visto bueno de programa de comunidad, hay visto bueno de corrección, pero lamentablemente las millas se han vuelto el único factor que le impida a un confinado salir, aún el confinado viviendo en otro pueblo, que no vive en el pueblo de los hechos de las víctimas. ¿De cuántas personas estamos hablando que se pueden afectar con esta decisión? Wow, prácticamente el 80% de la población correccional tiene que pasar bajo la Junta y la mitad de la población tienen víctimas, y todo el mundo que tenga una víctima, que tenga una parte perjudicada, tiene que buscar las 30 millas. Mire, esto lleva ya pasando varias semanas, varios meses. Lo que sucede es que esta enmienda la hicieron calladitos. Calladitos, o sea, en que ningún momento se nos esto dio. entró en vigor. Sí, esto lo firmaron, lo hicieron en septiembre del 2024 y lo firmaron en octubre del 2024. Desde ese entonces ya hay confinados que se han visto, mire, con decirle, la mayoría de los familiares de confinados son personas mayores que ya están establecidas en sus casas propias. Los demás somos personas que nos hemos ido a nuestros pueblos buscando, porque anterior eran 30 minutos, buscando un hogar seguro, y en ningún momento se nos dijo, porque menos mal se nos hubiese dicho en el proceso, mira, tienen que mudarse, pero nos venimos a enterar cuando ya no nos deniegan. Gracias, María, que tengo conectado a mi próximo invitado. Escuchaban a María Báez. Gracias. Esto es un grupo de ciudadanos en contra de esta nueva reglamentación de las 30 millas para la Junta de Libertad Bajo Palabra. En cursiva. Hoy quiero destacar que ya mismito, el 1 de junio, podrán ver y escuchar a Jerry Segarra, que deja a un lado, un momentito nada más, su vida actoral para revivir su vida como cantante, y va a estar on plug, como dicen en Castilla la Vieja, y desnudo. Tengo conectado a Jerry Segarra en línea telefónica. ¿Cómo estás, Jerry? Buenas tardes. Bienvenido a Lo que Cuenta. Saludos a ti y a tus yo vi esa promoción y casi me enamoro. No digo que me enamoro para no decirlo públicamente, pero casi me enamoro. Jerry Segarra al desnudo. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, es una metáfora para decir que vamos allí a exponer lo que hemos aprendido en esta vida, nuestra manera de ver el proceso de la existencia en este momento, y traer las canciones que han surgido, pues que he pescado en la oscuridad del silencio, ¿no? Canciones mías, escritas por mí, y canciones también populares, canciones para que la gente pase un rato chévere, de esas canciones que nos gusta cantar a todos. Así que vamos a hacer un espectáculo con mis dos hijas, que van a ser
me van a hacer los coros y también van a cantar y van a escuchar sus poemas. Y va a ser una cosa familiar así bonita y los queremos invitar porque va a ser el domingo primero a las 4 de la tarde en el Teatro Arcelay de Caguas. Eso me dijeron que vas a estar con tus 2 hijas, que va a ser una cosa bien íntima, bien chula. ¿Qué te despertó otra vez revivir esa etapa de cantautor y de cantante, ¿no? De músico? Sí, bueno, yo he estado cantando en Vereda Celestial, no sé si sabes que hacemos integraciones en el Jardín Botánico de Caguas. ¡Súper! Y entonces ahí canto pues todas las canciones populares que gustan tanto a las personas cuando están despidiendo a sus familiares. Pero entonces, en estos días meditando y entrando en un proceso así de autoevaluación, pues me comprendo que había dejado en cierto momento de expresar mis canciones a la gente y pensé que a lo mejor sería interesante pues invitar a nuestro público para cantar estas canciones que a lo mejor a algunas personas les gustaría claro que sacar de ellas y también pues exponer a mis hijas y a mí nuevamente a un público presente así en un concierto íntimo. Háblanos de esa experiencia. Creo que se llaman Alondra y Libertad, me encantan los nombres. ¿Cómo es eso de trabajar con tus chicas? Debe ser una experiencia maravillosa. Sí, ellas están aquí conmigo. Bueno, la verdad es que desde que nacieron cantan y son tremendas actrices las dos. Y Qué pues, lindo. es interesante porque no es una relación profesional, es una relación familiar que en cierta medida pues toma un nivel de seriedad porque vamos a estar frente a un público. Claro. Y entonces, pues la verdad es que a la gente le ha gustado tanto cuando las han escuchado que pues se están convirtiendo cada vez más en parte importante de este evento. Claro, vamos a hacer un compromiso desde ya, Jerry, porque es que teníamos previsto ir al estudio para hacer una entrevista más larga y tener incluso a las 2 chicas con nosotras, pero el estudio está en construcción y estamos todos los programas en remoto por las próximas semanas, pero todavía el sábado próximo podemos hacer en algún momento en la semana una entrevista en Zoom con todas nosotras y las chicas para hacer un poco, ¿verdad?, más amplio y que la gente pueda ver a las hijas de Jerry y un poco anticipar lo que va a ocurrir el domingo 1 de junio. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, encantado de la vida, por supuesto. Y entonces, por lo pronto, lo que podemos es hacer nuevamente el anuncio donde pueden adquirir los boletos y separar sus espacios. Sí, en Tiquetera. En Tiquetera, ya saben, va a ser el día 1 de junio en el Teatro Arcelay, el domingo a las 4, hay estacionamiento. Caguas se está volviendo un lugar estupendo, se puede caminar tranquilo por allí. La verdad, da gusto. Y pues me parece que es una oportunidad, es un evento que no es caro, es bastante económico y entonces pues la gente puede realmente disfrutar. Yo los invito a que vayan, que canten conmigo, que la pasemos un rato chévere. Van a ver a mis hijas que son hermosísimas, son talentosísimas. ¡Ay, qué lindo! Y van a mostrar parte de su talento, sus poesías y sus voces cantando. Pues a toda esa gente que se preguntan dónde está Jerry, qué pasará con él, ahora que no hay novela. Pues ya lo saben. Gracias, Jerry, que ya tengo que culminar el programa, pero hacemos ese compromiso no solamente con ustedes, sino con los amigos y amigas de Lo que Cuenta para que la próxima semana tengan un espacio más amplio y que todavía estarían a tiempo, excepto en la retransmisión en Casa Pueblo, que son los lunes, de comprar y de llegarse el 1 de junio en el Teatro Luis M. Arcelay en el concierto acústico Jerry Segarra Desnudo. Escuchaban a Jerry Segarra, por ahí estaban las chicas de Jerry. Eso lo retomamos en la próxima semana. Hasta aquí Lo que Cuenta.